Me llamo Marshall Reeves, y esto me ocurrió el 17 de octubre de 2008. Llevo 23 años trabajando como camionero de larga distancia, y en todos esos kilómetros, nada es comparable a lo que me encontré en la Ruta 177, un tramo olvidado de asfalto que atraviesa los pinares del norte de Michigan. Aquella noche empezó como muchas otras. Las luces del salpicadero me iluminaban las manos con un resplandor verde pálido. El pulso rítmico de las líneas blancas desaparecía bajo mi camión, y solo la oscuridad me oprimía las ventanillas. El despachador me había dado un cambio de ruta de última hora, enviándome por una carretera secundaria que no aparecía en la mayoría de los mapas. «Te ahorras 4 horas», me había prometido. «Ten cuidado con los ciervos». Se acercaba la medianoche cuando comenzó la estática de la radio. Al principio, solo crujidos intermitentes entre las canciones, luego una disolución completa en ruido blanco que fluía y refluía como la respiración. Cambié de emisora, ajusté el sintonizador e incluso comprobé la conexión de la antena, pero aquella extraña estática pulsante persistía, a veces más baja, a veces más alta, pero nunca desaparecía. El indicador de temperatura de mi salpicadero empezó a bajar, aunque la calefacción estaba a tope. 48 grados dentro de la cabina, luego 44, luego 40. El aliento se me nubló delante de la cara a pesar de ser una noche templada de octubre. El frío se instaló en mis huesos, un frío penetrante que no correspondía. Pasado el punto kilométrico 117, mis faros se cruzaron con algo que me hizo soltar el acelerador. Un coche aparcado en el arcén, con los intermitentes parpadeando débilmente en la niebla que había empezado a acumularse al borde de la carretera. Un viejo Buick, probablemente un modelo de los 90, con el capó levantado. No se veía a nadie ni dentro ni alrededor. El protocolo estándar dice que sigas conduciendo. No te detengas en carreteras desiertas por la noche. Pero algo me rondaba la cabeza. ¿Y si alguien se quedaba tirado sin cobertura? ¿Y si tuviera niños? La idea de que alguien esperara indefenso en medio de este frío antinatural me hizo frenar y detenerme 200 metros por delante del vehículo inutilizado. Cogí la linterna y bajé de la cabina. Lo primero que me sorprendió fue el silencio, una ausencia total de sonido que se tragó incluso mis pisadas en el asfalto. Ni tráfico lejano, ni viento en los árboles, ni insectos. Solo aire muerto que parecía oprimirme los tímpanos. ¿Hola? Mi voz se apagó, como si la oscuridad absorbiera el sonido. ¿Alguien necesita ayuda? El Buick estaba vacío, con las luces de emergencia encendidas y el capó levantado. El motor estaba frío, no había arrancado recientemente, pero había algo que no encajaba. Pasé la linterna por el interior y vi que las llaves seguían en el contacto. Había un bolso en el asiento del copiloto y un teléfono móvil en el portavasos. La puerta del conductor estaba ligeramente entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisas. Fue entonces cuando me fijé en las pisadas. Un único conjunto que salía de la puerta del conductor y se adentraba en el denso bosque junto a la autopista. No eran pisadas de corredor ni de vagabundo, sino pasos decididos que se adentraban en el bosque negro como el carbón. Seguí el haz de mi linterna hasta la línea de árboles. La niebla se había espesado allí, enroscándose entre los troncos como dedos pálidos. Las huellas continuaban, inquebrantables, en aquella niebla antinatural. ¿Hola? Volví a llamar, esta vez más alto. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Necesitan ayuda? Por fin un sonido rompió el silencio, tan débil que casi no lo oí. Una risa infantil, lejana pero clara, procedente de algún lugar entre los árboles. Se me heló la sangre. No debería haber un niño aquí, a kilómetros de cualquier pueblo, en mitad de la noche. De repente, la radio de mi camioneta se encendió, no con estática, sino con una voz clara que cantaba una vieja canción de cuna, con una señal más fuerte de lo que cualquier emisora debería ser en estos bosques remotos. Las huellas se adentraban en la oscuridad. El niño volvió a reír, y me enfrenté a la decisión que me perseguiría el resto de mi vida. Testigo cambié de decisión una docena de veces en esos pocos segundos. Seguir las huellas, volver a mi camión, pedir ayuda, marcharme. Pero antes de que pudiera decidirme,
Mi linterna captó algo a través de la niebla más adelante en la autopista. Una figura solitaria de pie junto a la carretera, con el brazo extendido. Una autoestopista, una hembra, perfectamente inmóvil bajo la luz de la luna. Me acerqué con cautela, y el haz de luz de mi linterna la iluminó por fragmentos. Primero una mano pálida, luego la tela de un vestido anticuado que colgaba holgadamente de su cuerpo, y por último, su rostro. Era joven, tal vez de unos 20 años, con el pelo oscuro recogido severamente sobre un rostro tan pálido que parecía reflejar mi linterna con una luminiscencia antinatural. El vestido que llevaba pertenecía a otra época, de cuello alto y largo hasta los tobillos, como el que llevaban las mujeres hace 40 años. «Señorita, ¿se encuentra bien?». Mi voz sonaba extraña en el silencio opresivo, como si perteneciera a otra persona. No respondió de inmediato. Sus ojos, profundos e inquietantemente oscuros, permanecían fijos en algún punto distante más allá de mi hombro. Solo cuando me encontraba a unos 3 metros de distancia, reconoció mi presencia y volvió su mirada hacia la mía con precisión mecánica. «Necesito que me lleven a Lakewood». Su voz era apenas un susurro, pero de alguna manera se transmite perfectamente a través del aire quieto, sin explicaciones, sin cumplidos. Solo esas 5 palabras pronunciadas sin emoción. Todos mis instintos me gritaban que volviera solo a mi camión. En 23 años de conducción, nunca había recogido a un autoestopista. La política de la empresa lo prohibía. El sentido común lo prohibía. Sin embargo, me encontré haciendo gestos hacia mi camión. «Puedo llevarte hasta el cruce de Lakewood. Está en mi ruta». No me dio las gracias, no asintió, no mostró alivio por mi ofrecimiento. Simplemente empezó a caminar hacia mi camión con pasos pausados. Me di cuenta entonces de que, a pesar de la humedad de la carretera, sus zapatos y el dobladillo de su vestido estaban perfectamente limpios. Sin barro, ni manchas de agua. Nada que indicara que había estado caminando por ese tramo desierto de la carretera. «¿Y el coche de ahí atrás?», pregunté, señalando el Buick abandonado. «Es tuyo. Hay un bolso dentro». Se detuvo a medio camino, pero no se dio la vuelta. «Eso no es mío». 4 palabras, sin emoción y definitivas. Dentro de la cabina, estaba sentada rígidamente en el asiento del copiloto, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos fijos en la carretera. La luz interior proyectaba sombras duras sobre sus rasgos, acentuando los huecos bajo los pómulos. De cerca, su piel tenía un aspecto ceroso que la asemejaba a la de un maniquí de grandes almacenes. Impecable, pero fundamentalmente imperfecta. Arranqué el motor y la radio se silenció de inmediato. El indicador de temperatura, que había estado rondando los 40 grados, cayó en picado hasta los 33 en cuanto cerró la puerta. «¿Llevas mucho tiempo esperando?», pregunté, entrando de nuevo en la autopista vacía. La charla era necesaria, un débil intento de normalizar esta situación cada vez más anormal. «Sí, nada más. Ninguna elaboración, ninguna pregunta recíproca». Pasaron kilómetros en silencio. Los pocos caseríos y granjas dispersos que rompían de vez en cuando la monotonía del bosque estaban todos a oscuras, sin luces en los porches ni brillos en las ventanas que sugirieran la presencia humana. Mi pasajera permanecía inmóvil, salvo por unos parpadeos lentos y deliberados. Ni siquiera pude detectar su respiración. La niebla se espesó mientras conducíamos, reduciendo la visibilidad más allá de mis faros. Las formas parecían formarse y disolverse en la niebla, como indicios de movimiento siempre en la periferia de mi visión, que desaparecían cuando intentaba concentrarme en ellas. «Lakewood está a unos 20 minutos», dije, desesperado por romper el silencio sofocante. «¿Dónde puedo dejarte exactamente?». «El cementerio». Su respuesta fue inmediata esta vez. El primer indicio de emoción, algo parecido a la anticipación, tiñó su voz. «Me están esperando». «¿El cementerio?», repetí, apretando con fuerza el volante. «Es más de medianoche. ¿Quién te espera allí?». Se volvió hacia mí despacio, mecánicamente, girando la cabeza mientras su cuerpo permanecía inmóvil. Una sonrisa se dibujó en su rostro,
demasiado amplia, mostrando demasiados dientes. Todos están esperando, susurró. Llevan mucho tiempo esperando. Los faros del camión parpadearon entonces, 3 rápidas pulsaciones que nos sumieron momentáneamente en una oscuridad perfecta. Cuando se estabilizaron, la carretera había cambiado. La línea central era casi invisible. Los arcenes estaban cubiertos de maleza, como si ese tramo de carretera no hubiera recibido mantenimiento en décadas. Y por todas partes, en los bordes del alcance de los faros, figuras pálidas permanecían inmóviles entre los árboles. Docenas de ellas, todas mirando hacia la autopista, todas observando nuestra aproximación con ojos oscuros y huecos. Volví a fijar la vista en la carretera, con los nudillos blancos contra el volante. Las figuras entre los árboles, si es que eran reales, desaparecían a nuestro paso, engullidas por la oscuridad y la distancia. Me dije que era el cansancio, que la niebla creaba ilusiones. Existían explicaciones racionales. Tenían que existir. Recalculando ruta, anunció de repente mi GPS, con su voz mecánica sobresaltando en el silencio. La pantalla parpadeó, mostrando una ubicación a casi 80 kilómetros de donde deberíamos estar. Luego se apagó por completo, dejando solo un tenue reflejo de nuestros rostros en la pantalla negra. El mío tenso y sudoroso, el suyo totalmente sereno. Cogí la radio. Necesitaba ruido, cualquier ruido, para llenar el vacío sonoro que había entre nosotros. El mando giraba con facilidad bajo mis dedos, pero cada emisora solo ofrecía variaciones de la misma estática hueca, interrumpida por fragmentos de voces demasiado distorsionadas para comprenderlas. Una emisora pareció más clara por un momento. La voz de un hombre que leía lo que parecía una lista de nombres, con la cadencia solemne de un funeral. Cuando miré a mi pasajera, estaba observando mi mano en el dial de la radio, con un atisbo de sonrisa en la comisura de sus labios sin sangre. Lo he apagado. La temperatura seguía bajando. Mi aliento se nublaba ante mí en penachos cada vez más espesos, pero ella no mostraba ninguna reacción al frío, ni temblores, ni encorvamiento de hombros, ni frotamiento de brazos. El termómetro de la cabina marcaba ahora 28 grados, una temperatura imposible para el sistema de calefacción del camión. La escarcha empezó a cristalizarse en los bordes del parabrisas, con delicados dibujos que se extendían hacia el interior como dedos esqueléticos. Deberían ser unos 10 minutos a Lakewood, dije, mi voz antinaturalmente alta. Si esta niebla no nos retrasa más. No respondió a mis palabras. En su lugar, inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo más allá del oído humano. El movimiento era sutil, pero claramente inhumano, demasiado suave, demasiado medido, como el de un ave de presa que rastrea un movimiento. La autopista se extendía sin fin ante nosotros, imposiblemente larga para una ruta que había estudiado en los mapas ese mismo día. Las señales de tráfico aparecían de vez en cuando entre la niebla, pero sus destinos eran desconocidos. Ciudades de las que nunca había oído hablar, distancias que no tenían sentido geográfico. Una señal de Lakewood indicaba 7 millas por delante, y 3 millas más adelante, otra señal indicaba que quedaban 12 millas. ¿Conoces bien esta carretera?, pregunté, desesperado por romper el silencio que parecía oprimir físicamente mis tímpanos. Conozco cada centímetro, respondió, con una intimidad en la voz que me heló las venas. Cada curva, cada zanja, cada árbol que podría detener un coche, cada ángulo que podría romper un cuello. Se me hizo un nudo en la garganta. Me concentré en la línea blanca, en el acto mecánico de conducir, en cualquier cosa menos en sus palabras y lo que implicaban. El reloj del salpicadero parpadeó. Los dígitos se confundieron antes de dar las 2 en punto, y luego otra vez las 2 en punto, y otra vez las 2 en punto. Medianoche perpetua, sin importar cuántos segundos pasaran. El cuentakilómetros retrocedía durante 3 segundos. Luego volvía a avanzar y los números bailaban en secuencias imposibles. Al borde de la carretera apareció el cadáver de un ciervo, lo bastante fresco como para que aún saliera vapor de su cuerpo al aire frío. Pasamos otro 1 kilómetro más adelante, luego otro. Todos estaban colocados de la misma forma, como si hubieran sido cuidadosamente colocados y no golpeados por vehículos.
Hay más accidentes en este tramo que en ningún otro del estado, dijo sin que nadie se lo pidiera, rompiendo el silencio. Su voz había cambiado sutilmente, adquiriendo una cualidad que parecía resonar en algún lugar más profundo que su forma física. La mayoría por la noche, la mayoría con este tiempo. Mis ojos seguían fijos en la carretera, pero ahora sentía su mirada clavada en mí, estudiándome con desapego clínico. ¿Alguna vez has visto a alguien morir en esta carretera? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, cargada de insinuaciones. No haber oído hablar de la muerte de alguien. No conocía a nadie que hubiera muerto, pero lo había visto, como si la muerte fuera un deporte para espectadores en la ruta 177. No, me las arreglé, mi voz apenas un susurro. Nunca he visto morir a nadie. Su sonrisa se ensanchó. Podía percibirla sin mirarla. Lo he hecho, dijo, con palabras que se acercaban a la ternura. Muchas veces. Los faros se atenuaron momentáneamente, y en esa fracción de segundo, vi cómo cambiaba su reflejo en la ventanilla del copiloto. Su cara se alargaba, sus rasgos se transformaban en algo demacrado y hambriento, antes de que las luces se estabilizaran y su aspecto volviera a la normalidad. Allí, dijo de repente, señalando hacia adelante, donde la silueta del campanario de una pequeña iglesia atravesaba la niebla. Lakewood. La ciudad emergió de la niebla como una fotografía que se va revelando. Primero las formas vagas de los edificios, luego los detalles que se van perfilando poco a poco. Pero algo iba mal. Los escaparates eran de otra época, sin neón, sin carteles de plástico, sin toques modernos. En la vacía calle principal se alineaban vehículos de aspecto antiguo, cuyos diseños habían dejado de fabricarse hacía décadas. Y en ninguna parte, ni en una sola ventana, ni en una sola esquina, había una luz encendida o una persona moviéndose. Lakewood estaba completamente oscuro y desierto, como si toda la ciudad hubiera sido abandonada en perfecto orden, excepto el cementerio de la colina que lo coronaba, donde una luz dorada brillaba entre las lápidas y figuras sombrías se movían en solemne procesión. «Sigue conduciendo», dijo, con los ojos fijos en las luces del cementerio. Todavía no. Agarré el volante con más fuerza, luchando contra todo instinto de dar la vuelta al camión. La carretera se estrechaba a medida que atravesábamos la silenciosa calle principal de Lakewood, con edificios que se alzaban a ambos lados como centinelas. Sus ventanas oscurecidas reflejaban el paso de nuestros faros, el único movimiento en un cuadro congelado. ¿Sabes qué mojón acabamos de pasar?, Component Placement preguntó, cambiando el tono de su voz. La fría intensidad se mantenía, pero algo más teñía ahora sus palabras. Una sutil melancolía que antes no estaba presente. Miré al borde de la carretera. 35, respondí, observando cómo el letrero metálico brillaba de forma antinatural, a pesar de su aspecto envejecido. Entonces estamos cerca. Se giró ligeramente en su asiento, inclinando su cuerpo hacia mí por primera vez desde que entró en el camión. El movimiento parecía más humano que su anterior precisión mecánica. Hay algo que deberías saber sobre este tramo de carretera. La carretera se curvaba hacia adelante, siguiendo el contorno de unas colinas densamente arboladas que se elevaban bruscamente desde el fondo del valle. A través de los huecos entre los árboles, vislumbré el cementerio situado en la ladera de la colina, cuyas luces parecían acompasar nuestro movimiento, sin distanciarse nunca más, a pesar del serpenteante trazado de la carretera. Era 1973, empezó, su voz adoptando la cadencia de una narradora experimentada. El 17 de octubre, una noche muy parecida a esta. La fecha me sonó de inmediato, exactamente 35 años antes de esta noche. Se me secó la boca. Un camionero estaba haciendo este mismo recorrido, con retraso, luchando por mantenerse despierto. Sus ojos no se apartaban de mi cara mientras hablaba, atenta a las reacciones que yo luchaba por ocultar. La empresa le había presionado para que cumpliera unos plazos de entrega que no eran razonables. 3 días con apenas 6 horas de sueño entre ellos. La carretera trazaba una curva pronunciada, y al doblarla, el indicador kilométrico 37 apareció ante mis faros. A diferencia de los demás,
Esta señal estaba doblada y desgastada, como si la hubieran golpeado y reparado imperfectamente. Vino por esta misma curva, continuó, su voz suavizándose aún más. Las luces altas cortando la niebla como la de esta noche. Dicen que la fatiga estrecha la visión, la tuneliza. No la vio hasta que fue demasiado tarde. Al pasar por delante de la señal de tráfico dañada, mi pie pisó involuntariamente el acelerador y el camión aminoró la marcha como si respondiera a una orden tácita y no a mis órdenes. Una mujer joven había estado caminando a casa. Su coche se averió unos kilómetros atrás. Su mano se dirigió a la ventana, y sus pálidos dedos trazaron patrones en la condensación que se había formado allí. El impacto arrojó su cuerpo a casi 10 metros de distancia en aquel bosque. Señaló un denso bosque de pinos a nuestra derecha. Sintió que el camión chocaba contra algo. Sabía que lo había hecho, pero cuando se detuvo y miró hacia atrás, no encontró nada en la carretera. La temperatura en la cabina había continuado su descenso imposible. El indicador marcaba ahora 19 grados, pero ella no mostraba ninguna molestia mientras mi propio cuerpo temblaba incontrolablemente. Buscó durante casi una hora, dijo, su voz ahora apenas por encima de un susurro. Gritó en la oscuridad. Alumbró con su linterna entre los árboles. Nada. Solo silencio y niebla y el sonido lejano de algo moviéndose entre la maleza. Como invocado por sus palabras, un crujido surgió del bosque que teníamos al lado. Mis ojos se dirigieron hacia la arboleda, pero la oscuridad no revelaba nada. Se convenció a sí mismo de que era un ciervo, continuó. Eso es lo que se dijo a sí mismo mientras subía de nuevo a su camioneta. Eso es lo que dijo cuando por fin llegó a un teléfono. Eso es lo que creyó, o afirmó creer, durante el resto de su vida. La carretera se enderezó más allá del punto kilométrico 37, dejando al descubierto una pequeña zona de aparcamiento, de las que se utilizan para los miradores o las paradas de emergencia. Sin tomar una decisión consciente, dirigí el camión hacia ella y pisé el freno. El motor se puso al ralentí, con un rugido inusualmente suave. Nunca encontraron su cuerpo, dijo, y su voz adquirió un tono que me erizó el vello de los brazos, familiar, como un sueño a medio recordar. Los equipos de búsqueda peinaron el bosque durante semanas. No encontraron nada, ni rastro. Entonces se volvió completamente hacia mí, y a la luz tenue de las luces del salpicadero, sus rasgos parecieron suavizarse, volverse más humanos, más vulnerables. Por primera vez noté una fina línea de sangre seca en la línea del cabello, que desaparecía bajo el pelo oscuro. Se llamaba Eleanor Marsh, dijo. Tenía 26 años. Era bibliotecaria en Lakewood. Amaba la poesía y el otoño y el olor de los libros viejos. Se le quebró un poco la voz. Acababan de admitirla en una escuela de posgrado. Iba a convertirse en archivista, preservar la historia para que no fuera olvidada. Me recorrió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. El rostro de la mujer que tenía ante mí se parecía muy poco a la figura de maniquí que había recogido. El severo peinado se había aflojado. Las hebras oscuras enmarcaban un rostro que parecía más joven, más suave, aunque su palidez seguía siendo inconfundiblemente sobrenatural. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya entendía la respuesta. Sus ojos se encontraron con los míos y, por un momento, parecieron normales. Ojos humanos llenos de tristeza y anhelo, en lugar de la oscuridad sin fondo de antes. Porque yo estaba allí, susurró. Soy Eleanor. De repente, la radio se puso en marcha y sintonizó una emisora que emitía música de otra época, una melancólica canción popular de principios de los 70. Sonrió débilmente al escuchar el sonido. Me esperan en el cementerio, dijo, volviendo la mirada a las luces lejanas de la ladera. Todos los olvidados, los que murieron en esta carretera, los que nadie encontró nunca. Sus ojos volvieron a los míos, manteniéndome en mi sitio con más eficacia que cualquier restricción física. Pero primero, hay algo que tengo que mostrarte, algo en el punto kilométrico 42. Entonces se acercó a mí, y sus dedos helados rozaron mi brazo. La sensación no era amenazadora, sino implorante. ¿Me llevarás allí?, Srenia preguntó,
con la voz cargada con el peso de décadas de espera. «Por favor, Idot». Mi voz vaciló mientras consideraba su petición. La parte racional de mi mente gritaba que me diera la vuelta, que huyera de esta carretera de pesadilla y de su pasajero imposible. Pero algo en sus ojos, esa profunda tristeza, esa terrible soledad, iba más allá de mi miedo, hacia algo más profundo. «De acuerdo. Punto kilométrico 42». Solté el freno y volví a la autopista, con los faros del camión abriéndose paso a través de la niebla cada vez más espesa. Las luces del cementerio en la ladera de la colina parecían palpitar en respuesta, como un latido lejano, haciéndose más tenues a medida que nos alejábamos de Lakewood. «Gracias», susurró Eleanor. Su gratitud tenía un peso que yo no podía comprender. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien se detuvo por mí. La insinuación de sus palabras me produjo una nueva oleada de inquietud. ¿Cuántas veces se había parado al borde de la carretera? ¿Cuántos conductores habían pasado de largo, evitando su destino sin saberlo? «¿Qué le ha pasado al conductor?», pregunté, con los ojos fijos en la carretera. «¿El que te atropelló?». «Continuó su ruta», respondió ella, sin acusar ni perdonar. Entregó su carga, presentó su denuncia por casi atropellar a un ciervo. Se fue a casa con su familia. El motor del camión chisporroteó brevemente, como si luchara contra una resistencia invisible. Los faros se apagaron, se encendieron y luego se estabilizaron. «¿Alguna vez lo supo? ¿Que eras tú?», insistí, sintiendo una extraña compulsión por comprender su historia por completo. Sospechaba, en el fondo. Su voz había empezado a apagarse, cada vez más difícil de oír a pesar del silencio en la cabina. Los sueños nunca se detuvieron para él. La búsqueda, el sonido del impacto. Asentí, comprendiendo el tormento que supondría tal incertidumbre. «¿Y el punto kilométrico 42? ¿Qué hay allí?». El silencio me respondió. «Eleanor». Me volví hacia el asiento del copiloto, con la pregunta aún en los labios, y me quedé paralizada. Se había ido. El asiento de al lado estaba vacío, completamente vacío. No había huellas en la tela donde ella se había sentado. Ninguna mancha fría. Nada que sugiriera que había estado allí. Mis ojos se desviaron hacia la puerta del pasajero, que seguía cerrada y bloqueada, exactamente igual que desde que ella entró en el camión. Las ventanillas seguían selladas para protegerlas de la noche. No podía haber ido a ninguna parte. No había forma de que saliera del vehículo en marcha sin que yo lo supiera. «¿Eleanor?». Mi voz sonaba pequeña y asustada en el repentino vacío del taxi. Pisé el freno de golpe, y el camión patinó ligeramente sobre el asfalto húmedo, antes de detenerse temblorosamente en medio de la autopista desierta. El repentino silencio del motor al ralentí fue ensordecedor. «¡Eleanor!», grité más fuerte, comprobando irracionalmente el espacio detrás de mi asiento como si ella pudiera haberse colado de alguna manera en el estrecho compartimento para dormir. Nada. Me temblaban las manos cuando me desabroché el cinturón de seguridad y empecé a registrar frenéticamente la cabina. Miré debajo de los asientos, abrí la guantera e incluso miré en los huecos de las puertas. Respiraba entrecortadamente, y el pánico me subía por el pecho como una inundación. Cogí la linterna de debajo de mi asiento y salí a trompicones de la camioneta, el haz de luz barriendo salvajemente la carretera vacía detrás de nosotros. Ninguna figura con vestido de época, ni huellas en el arcén húmedo. Nada más que niebla y oscuridad y el lejano ulular de un búho. «¿Dónde estás?», grité, mi voz resonando entre los árboles. «Eleanor». El bosque absorbió mis llamadas, sin ofrecer más respuesta que el crujido de las ramas en un viento que no podía sentir. Rodeé el camión por completo, buscando debajo, detrás, en cualquier lugar donde pudiera esconderse una persona. Cada espacio vacío aumentaba mi desorientación. ¿Me la había imaginado? ¿Me estaba volviendo loco de tantos kilómetros en solitario? Pero no. La conversación había sido demasiado detallada, demasiado específica. La temperatura había bajado a niveles imposibles. La radio había respondido a su presencia. Estas cosas habían sucedido. Volví a subir a la cabina y cerré la puerta de un portazo.
El reloj del salpicadero marcaba las 2:17 de la madrugada. De alguna manera, habían pasado horas en lo que parecían minutos. La pantalla del GPS seguía a oscuras, pero la temperatura interna del camión había vuelto a la normalidad y el indicador marcaba unos agradables 68 grados. Mientras estaba allí sentado, con las manos agarrando el volante, intentando comprender lo que había ocurrido, mis faros iluminaron una señal reflectante verde que emergía de la niebla. Marcador de milla 42, 0,5 millas. Había desaparecido con su destino casi a la vista. Puse la camioneta en marcha, con la mente acelerada. Una parte de mí quería dar media vuelta, huir de aquel tramo de carretera embrujado y no volver jamás. Pero un impulso más fuerte me impulsó a seguir adelante. Fuera lo que fuese lo que esperaba en el punto kilométrico 42, Eleanor lo había considerado lo bastante importante como para volver de la muerte para alcanzarlo. Después de todo lo que había pasado, no podía irme sin saberlo. Los 800 metros transcurrieron entre la incertidumbre y el miedo. Cuando el indicador apareció en mis faros, aminoré la marcha en busca de algo inusual. Un monumento conmemorativo, el lugar de un accidente o alguna pista que explicara su urgente petición. Al principio, no vi nada más que el arcén de la carretera, grava, zanjas de drenaje y el comienzo del bosque. Entonces, cuando estaba a punto de pasar, mis faros captaron el reflejo de algo metálico más allá de la línea de árboles. Salí al arcén y me detuve. El motor de la camioneta sonó en el silencio mientras me adentraba de nuevo en la noche. El haz de luz de mi linterna reveló un estrecho sendero que se adentraba en el bosque. No era una brecha natural en la vegetación, sino un camino desgastado por el uso repetido, a pesar de parecer abandonado desde hacía años. El reflejo metálico había salido de la esquina de algo grande y parcialmente oculto por la maleza a unos 20 metros de la carretera. Algo que no pertenecía a este bosque. Algo del tamaño y la forma de la cabina de un camión de larga distancia, oxidada y cubierta por décadas de vegetación forestal. El haz de mi linterna temblaba al iluminar el armatoste de metal oxidado que tenía ante mí. Décadas de bosque casi lo habían recuperado. Las enredaderas se enroscaban en las ventanas rotas, el techo estaba cubierto de musgo y habían brotado árboles jóvenes de lo que quedaba de las tablas del suelo. Pero su forma era inconfundible. La cabina de un camión, antigua, olvidada. La puerta del conductor estaba parcialmente abierta, congelada por años de exposición a los elementos. Algo me impidió acercarme, un miedo instintivo que me revolvía el estómago como leche agria. Aquel lugar me resultaba extraño de una forma que no podía expresar, como si el aire estuviera impregnado de una vieja tragedia. Un sonido me llegó a través de la quietud, tenue pero inconfundible, el suave y rítmico goteo de un líquido. Plink, plink. El haz de mi linterna buscó la fuente, pero no encontró nada visible. Sin embargo, el sonido continuaba, constante como un metrónomo. Con eso bastaba. Fueran cuales fuesen los secretos que guardaban los restos, no estaba dispuesta a descubrirlos sola en plena noche. Retrocedí y mantuve la luz fija en el camión en ruinas, hasta que llegué a la relativa seguridad de la carretera. El camino de vuelta a mi propio camión me pareció imposiblemente largo. Cada paso requería un esfuerzo deliberado, como si el propio suelo se resistiera a retroceder. Cuando por fin llegué a la cabina, subí con manos temblorosas y cerré la puerta con llave, sin que el sólido ruido del mecanismo me sirviera de consuelo frente a las imposibilidades de la noche. Me senté allí, con el motor al ralentí y la calefacción a tope, intentando procesar todo lo que había pasado. Eleanor Marsh. El accidente de 1973. Las figuras fantasmales en el bosque. El pueblo abandonado. La cabina oxidada del camión que parecía una tumba abierta. Los párpados me pesan de repente. El peso de los acontecimientos de la noche me oprime como una carga física. ¿Cuándo había dormido bien por última vez? ¿Hace 30 horas? ¿Hace más? El rítmico rumor del motor era hipnótico. Me arrullaba hacia una oscuridad que prometía escapar de esta carretera de pesadilla. Incliné la cabeza hacia adelante y volví a levantarla. Parpadeé con fuerza, luchando contra la niebla del agotamiento.
La carretera que tenía por delante se desenfocaba. Tenía que seguir avanzando, ya fuera hacia la siguiente ciudad o por el mismo camino por el que había venido. En cualquier sitio menos aquí, aparcado junto al mojón 42 con su terrible secreto oxidándose en el bosque. Alcancé la palanca de cambios, pero mi mano se congeló a medio camino. Allí, arañadas en el plástico del salpicadero, unas letras toscas que antes no estaban. Mantente alejado. El mensaje estaba recién tallado, las virutas de plástico aún esparcidas por la superficie debajo de él. Imposible. Había estado solo. Las puertas habían estado cerradas. Me quedé mirando las dos palabras, cuya formación irregular sugería una urgencia desesperada, como si estuvieran arañadas en lugar de escritas. Y en ese momento de estupefacta incredulidad, la comprensión se abatió sobre mí como agua helada. Me había ido a la deriva. No solo ahora, sentado aquí junto al mojón 42, sino antes de que todo esto empezara. Antes de Eleanor. El recuerdo afloró con repentina y aterradora claridad. El largo tramo de autopista después de Junction City. Las hipnóticas líneas blancas. Mis párpados se vuelven más pesados con cada milla que pasa. La radio encendida en un vano intento de mantenerme alerta. La lenta desviación lateral del camión cuando empezaba a perder el conocimiento. La sacudida que me devolvía la conciencia justo antes de salirme por completo de la carretera. Y momentos después, la figura al borde del camino. Eleanor, con su vestido anticuado. Un sudor frío me recorrió la frente al comprender. Yo no era el conductor de su historia, me estaba convirtiendo en él. Mis ojos volvieron a la advertencia del salpicadero. Mantente despierto, mientras su significado se cristalizaba con terrible claridad. Eleanor no había aparecido para hacerme daño, había aparecido para salvarme de su destino. El Buick abandonado con la puerta entreabierta, las huellas que se adentraban en el bosque, los objetos personales abandonados. De repente, todo cobró sentido. Otro conductor, otro posible accidente, otra vida que pendía de un hilo en este tramo de carretera embrujado. Mi mirada se desvió hacia el espejo retrovisor, medio esperando ver el rostro pálido de Eleanor mirándome fijamente. En su lugar, vi unos faros, lejanos pero que se acercaban a toda velocidad, zigzagueando erráticamente por la línea central. La radio cobró vida sin que yo la tocara, y la estática se convirtió en una voz clara y familiar. La voz de Eleanor, pero emitida por los altavoces en lugar de ser hablada a mi lado. Se queda dormido en el punto kilométrico 47, dijo, su tono urgente ahora. Igual que el que me atropelló. Igual que tú casi lo hiciste. Tienes 8 kilómetros para detenerlo. Los faros se agrandaron en mi retrovisor. Pertenecían a un semirremolque muy parecido al mío. A través del parabrisas del vehículo que se acercaba, pude distinguir la silueta del conductor, con la cabeza inclinada hacia adelante y luego levantada, en el inconfundible patrón de alguien que lucha una batalla perdida contra el sueño. ¿Por qué yo? Susurré, aunque ya sospechaba la respuesta. ¿Por qué te detuviste?, respondió la voz de Eleanor a través de la radio. ¿Por qué escuchaste? Porque aún puedes cambiar lo que ocurra a continuación. El mensaje en el salpicadero parecía profundizarse ante mis ojos, los arañazos cada vez más pronunciados, más insistentes. Mantente alejado. Puse el camión en marcha y me incorporé a la autopista, con la mente aturdida por decisiones imposibles. Detrás de mí, el otro camión seguía acercándose erráticamente, sin que su conductor fuera consciente del peligro, ni de la intervención fantasmal que intentaba evitar que la historia se repitiera. 5 millas hasta el punto kilométrico 47. 8 kilómetros para detener una tragedia que, de repente, comprendí que se había repetido en esta carretera durante décadas. 8 kilómetros para romper un ciclo de muerte que se había cobrado la vida de Eleanor Marsh, y de quién sabía cuántos más desde entonces. La niebla se separó ante mis faros como si me concediera el paso, mientras en los bosques junto a la carretera, pálidas figuras se erguían en solemne testigo de lo que ocurriría a continuación, 17 de octubre de 2009. Hoy hace un año.
La lluvia golpeaba suavemente el parabrisas mientras guiaba mi camioneta por las curvas ya familiares de la Ruta 177. La autopista se extendía ante mí, resbaladiza y brillante bajo mis faros, un río negro que cortaba las colinas densamente arboladas del norte de Michigan. Había evitado esta ruta durante meses después de aquella noche, buscando excusas, dando rodeos más largos, aceptando pérdidas económicas antes que volver a recorrer este tramo de asfalto. Pero la evasión se había convertido en su propio tipo de persecución. Las preguntas nunca cesaban. Los recuerdos nunca se desvanecían. Los arañazos en el salpicadero, stay awake, permanecían, desafiando todos los intentos de pulirlos. Al final, me di cuenta de que solo había un camino a seguir. Atravesar el miedo, afrontar lo que me esperaba en el punto kilométrico 37, encontrar el cierre posible a una historia sin explicación lógica. Así que solicité esta ruta específicamente. Misma carga, mismo horario, misma noche. La investigación sobre el camión que había encontrado en el bosque había destapado un caso sin resolver de 40 años de antigüedad. La desaparición del conductor Martin Geller el 17 de octubre de 1973. La cabina se había conservado notablemente gracias a la posición protegida del bosque, y en su interior encontraron restos identificados como los de Geller, gracias a los registros dentales. La causa de la muerte era imposible de determinar después de tantos años, pero su cuaderno de bitácora, aún parcialmente legible, mostraba que se había retrasado peligrosamente, conduciendo mucho más de las horas reglamentarias. Lo que los investigadores nunca encontraron fue ninguna evidencia de Eleanor Marsh. Ningún resto. Ningún registro de su desaparición. Ninguna prueba de que hubiera existido, más allá de una única fotografía descolorida de un directorio de personal de la biblioteca de Lakewood de 1973 que yo había conseguido descubrir tras semanas de investigación. La mujer de la fotografía llevaba el pelo muy recogido. Sus ojos tenían la misma cualidad penetrante que yo recordaba demasiado bien. Miro el reloj del salpicadero. Las 23:47 horas. La radio sonaba en voz baja, como un programa de entrevistas nocturno, en el que se discutían leyendas urbanas de la red de carreteras estadounidense. La apagué, pues prefería el silencio honesto de la carretera a las discusiones sobre fenómenos que sus presentadores nunca habían experimentado. La ciudad de Lakewood aparecía delante, pero no era la versión fantasmal y abandonada que recordaba de aquella noche. Este Lakewood era pequeño, pero estaba decididamente vivo. Una gasolinera con sus luces fluorescentes zumbando, una cafetería con algunos camiones aparcados fuera, casas modestas con cálidas ventanas amarillas que marcaban la oscuridad. Normal, real. Conduje sin detenerme, mis ojos comprobando repetidamente la ladera donde había visto el cementerio con sus luces misteriosas y su procesión de sombras. Esta noche solo había oscuridad y la silueta de los árboles contra el cielo nocturno. Más allá de la ciudad, la carretera se estrechaba y se curvaba tal como la recordaba. Cada marcador de milla aparecía en mis faros exactamente donde debía estar, contando la aproximación al momento de la verdad. Kilómetro 35, luego 36. Solté el acelerador cuando vi el número 37, que seguía doblado y desgastado como antes. El camión aminoró la marcha hasta casi arrastrarse, y el motor rugió con impaciencia mientras yo observaba el borde de la carretera. Nada. Ninguna figura con vestido de época. Ningún coche abandonado con la puerta entreabierta. Solo asfalto vacío y el golpeteo constante de la lluvia. Sentí una extraña mezcla de alivio y decepción mientras me preparaba para acelerar de nuevo. Al parecer, la puerta que se había abierto entre los mundos aquella noche se había cerrado. Quizá Eleanor había encontrado la paz que buscan los atrapados. Tal vez, un movimiento en mi visión periférica atrajo mi atención hacia el asiento del copiloto. Vacío. Igual que había estado toda la noche. Sin embargo, algo había cambiado. Una sutil impresión en la tela, como si alguien acabara de levantarse de estar sentado allí. Mis ojos se desviaron hacia el espejo retrovisor, una comprobación habitual antes de acelerar. Y allí estaba. Eleanor estaba sentada en el reflejo de mi asiento de copiloto vacío, con el mismo aspecto que hace un año. Piel pálida, pelo oscuro recogido hacia atrás
y vestido de época. Pero su expresión era diferente, más tranquila, menos desesperada. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo con un silencioso reconocimiento. No hablaba, no se movió. Solo me sostuvo la mirada con una mirada que transmitía todo lo que las palabras no podían: reconocimiento, gratitud, tal vez incluso una especie de absolución. Parpadeé y ya no estaba. El retrovisor solo mostraba el asiento vacío y la carretera que se extendía detrás de mí. Mi mano se movió instintivamente hacia el salpicadero, y los dedos trazaron la dentada advertencia que había salvado mi vida y la del conductor al que había conseguido detener aquella noche. Los arañazos parecían diferentes, más suaves, menos crudos, como si el tiempo hubiera suavizado sus bordes sin alterar su mensaje. Aceleré lentamente para volver a la velocidad de autopista, dejando atrás el punto kilométrico 37. Por delante, la carretera esperaba, oscura y desconocida como lo son al final todas las carreteras. Durante los siguientes kilómetros, observé atentamente la línea de árboles, medio esperando ver las pálidas figuras de pie como testigos. Pero el bosque permanecía quieto y ordinario, guardando sus secretos. Cuando apareció el punto kilométrico 42, volví a aminorar la marcha, girando las luces largas hacia el lugar donde había encontrado el sendero que conducía al camión de Martin Geller. Esta noche, solo había bosque intacto. La maleza no mostraba ninguna señal del camino que había seguido. Las autoridades habían retirado los restos hacía meses, pero la naturaleza había recuperado el espacio con sorprendente rapidez, como si estuviera ansiosa por borrar toda prueba de la tragedia. Continué hasta el punto kilométrico 47, el lugar donde el ciclo de la muerte había estado a punto de cobrarse otra víctima hacía un año. Ahora el lugar parecía anodino, una curva más en una autopista interminable. Ningún monumento conmemoraba la tragedia evitada. Ninguna señal indicaba la intervención sobrenatural que había evitado que la historia se repitiera. Solo yo sabía lo que había ocurrido, cómo había colocado mi camión para bloquear el paso del conductor somnoliento y obligarle a detenerse, cómo se había mostrado confuso y enfadado hasta que le enseñé los profundos surcos de mi salpicadero, cómo la niebla se había disipado de repente mientras hablábamos, mostrando la carretera con sorprendente claridad, cómo había llamado finalmente a su centralita para informar de que estaba demasiado fatigado para continuar con seguridad. Una vida salvada, un ciclo roto, una deuda saldada con una mujer que había muerto violentamente y sola en una noche muy parecida a esta. Mientras conducía bajo la lluvia, pensé en Eleanor Marsh, bibliotecaria, estudiante de posgrado esperanzada, preservadora de la historia, y en cómo había encontrado la forma de llegar a través de las décadas para evitar que su tragedia se cobrara más víctimas. Me pregunté a cuántos conductores se había dirigido a lo largo de los años. ¿Cuántos la habrían escuchado? ¿Cuántos la habían tachado de alucinación o la habían ignorado por completo? ¿Cuántos se habían unido a ella en cualquier espacio liminal que existiera para los perdidos en esta autopista? La radio se encendió sola, sacándome de mis pensamientos. A través de una suave estática sonaron las primeras notas de la misma canción folk que había sonado aquella noche. Esta vez no la apagué, sino que dejé que la melancólica melodía llenara la cabina mientras un frescor familiar se instalaba en el aire a mi alrededor. En el asiento del copiloto, la impresión se acentuó ligeramente, como si alguien se hubiera acomodado mejor para el largo viaje que le esperaba. No lo miré directamente. Algunas cosas se ven mejor con el rabillo del ojo, o en el reflejo de un espejo retrovisor en una autopista empapada por la lluvia a medianoche. «Buen viaje, Eleanor», dije suavemente. La estática de la radio desapareció por completo como respuesta, y la música se escuchó con perfecta claridad durante varios minutos, antes de volver gradualmente al silencio. Ya no conduzco de noche. No lo hago desde aquella noche de octubre de hace 5 años. Mi jefe sabe que no debo preguntar, y la empresa se adapta a mi condición médica, sin hacer demasiadas preguntas. Los arañazos en el salpicadero permanecen, ahora borrosos, pero aún legibles. Un recordatorio permanente de que no todas las advertencias proceden del mundo de los vivos. Hoy en día, soy un habitual del Crossroads Diner, junto a la Interestatal 94,
Una vieja parada de camiones donde los conductores se reúnen para intercambiar historias con interminables tazas de café y platos de huevos que llegan tanto si los pides como si no. Las cabinas de vinilo han absorbido décadas de historias de la carretera, la mayoría exageradas, algunas directamente inventadas. Pero no la mía. Cuéntales lo de la mujer fantasma, Marshall, dice Pete cada vez que un nuevo conductor se une a nuestra mesa. Lleva 30 años transportando madera por el Medio Oeste, con la piel curtida y los ojos entrecerrados para demostrarlo. Solía dudar. Solía preocuparme por las miradas de reojo, las sonrisas escépticas. Ahora ya no. Decir la verdad sin importar quién la crea tiene algo de liberador. Ruta 177. Empiezo, y los veteranos asienten con la cabeza. Norte de Michigan. Atraviesa unas 80 millas de nada más que bosques de pinos y recuerdos. Los conductores más jóvenes se inclinan a su pesar. Han oído hablar de autopistas encantadas, de autoestopistas fantasma, de carreteras donde las reglas de la realidad se diluyen como una tela desgastada. Fingen indiferencia, pero sus ojos delatan su curiosidad. Encontraron 13 cadáveres cuando ampliaron la autopista en 2011, dice Mac, otro veterano que corrobora mi historia, aunque él mismo nunca ha visto a Eleanor. Todos a menos de 800 metros del marcador 37. Todos de décadas diferentes. Todos de accidentes de un solo vehículo, en los que el conductor supuestamente se quedó dormido. Pero nunca encontraron a una mujer que coincidiera con su descripción. Porque no buscaban en el lugar adecuado, añado en voz baja, o en el momento adecuado. Les hablo de Eleanor Marsh, de su viaje interrumpido a la escuela de posgrado, del camionero que la atropelló y se convenció a sí mismo de que era un ciervo. Les hablo del Buick abandonado, de las luces del cementerio, de la cabina oxidada en el bosque. Algunos detalles me los guardo para mí. La sensación de su mano al tocarme el brazo, imposiblemente fría pero innegablemente presente. La melodía exacta de la canción que sonaba en la radio cuando se despidió. La impresión en el asiento del copiloto que a veces aparece cuando conduzco solo, incluso de día. Los policías estatales no hablan de ello oficialmente, dice Rita, que transporta mercancías refrigeradas y sabe más de la oscura historia de la región que cualquier historiador local. Pero desde 2009, la siniestralidad en ese tramo ha bajado un 80%, sobre todo de noche. Porque ya nadie para en el punto kilométrico 37, interviene Pete. O porque sigue ahí, contesto. Sigue advirtiendo a los que corren peligro de compartir su destino. Las historias se han extendido más allá de nuestro círculo, incluso más allá de la comunidad de camioneros. Los periódicos locales han publicado artículos sobre el guardián de la Ruta 177. Investigadores de fenómenos paranormales han pasado noches infructuosas con sus equipos, sin captar nada más que estática y sus propios reflejos en las ventanillas de los camiones. Hace 3 años, apareció un pequeño monumento conmemorativo en el punto kilométrico 37. Flores frescas sustituidas regularmente por manos desconocidas. Una pequeña placa con las únicas palabras Eleanor Marsh, recordada. No todo el mundo nos cree, por supuesto. La generación más joven de conductores, criados con GPS y bebidas energéticas, descarta nuestras historias como divagaciones de viejos cansados de la carretera. Atribuyen el descenso de los accidentes a la mejora de las condiciones de las carreteras, a un mejor mantenimiento de los camiones o a una normativa más estricta sobre las horas de conducción. Explicaciones racionales para lo que perciben como una coincidencia. Pero luego veo cómo cambian sus caras cuando otros conductores, extraños de diferentes compañías, de diferentes estados, comparten sus propios encuentros en la Ruta 177. Una mujer con un vestido de época aparece en sus faros. Una mujer con un vestido de época que aparece en sus faros. Un repentino e inexplicable descenso de la temperatura en una cabina con calefacción. La radio cambia a estática y luego a música de otra época. La sensación de ser observado, seguida de una necesidad imperiosa de detenerse y descansar. La vi la primavera pasada, dice una voz nueva desde la cabina de al lado, un conductor al que nunca había visto. Es joven, de unos 30 años, sin el cinismo que suele caracterizar a su generación.
Pensé que podría cumplir el plazo de entrega, a pesar de que funcionaba con los gases de... Apareció justo en medio de la carretera alrededor del punto kilométrico 35. Desapareció cuando di un volantazo. Desapareció cuando di un volantazo. Se queda mirando el café y baja la voz. Más tarde descubrí que otro camión se salió de la carretera en el marcador 47 esa misma noche. El conductor no sobrevivió. Un respetuoso silencio cae sobre nuestro rincón de la cafetería. Fuera, una suave lluvia empieza a golpear las ventanas, reflejando el ritmo de los pasos de Eleanor que a veces sigo oyendo en sueños. La carretera tiene memoria, dice Rita con las manos curtidas alrededor de una taza desconchada. Recuerda todos los neumáticos que la han cruzado, todos los accidentes, todas las muertes. En algunos lugares, en lugares especiales, la membrana que separa el pasado del presente se desgasta de tanto recordar. Asiento con la cabeza, pensando en todas las autopistas que he recorrido en mi carrera, todos los tramos de asfalto sin nombre que conectan una vida con otra. ¿Cuántas tienen su propia Eleanor? ¿Cuántas tragedias se repiten en bucles sin fin, invisibles para quienes no saben ver? Cada vez que comparto estos pensamientos, mis dedos recorren distraídamente el aviso descolorido de mi salpicadero. Los surcos se han suavizado con los años, pero el mensaje sigue siendo tan claro como la noche en que fue tallado. Mantente alejado, y lo hago. No solo al volante, sino a las posibilidades que existen más allá del alcance de los faros, más allá de las explicaciones racionales que utilizamos para dar sentido a un mundo mucho más extraño de lo que la mayoría se atreve a admitir. Porque he aprendido lo que ocurre cuando abres los ojos de verdad en una carretera oscura a medianoche. Nunca vuelves a cerrarlos de la misma manera. Dicen que solo se aparece a los que están en peligro, a los que luchan contra el sueño, a los que corren el riesgo de añadir otra tragedia a la larga memoria de la Ruta 177. Una advertencia. Una segunda oportunidad. Un guardián que recuerda lo que significa morir solo en un tramo olvidado de la autopista. Y a veces, en ciertas noches en las que las condiciones son perfectas, cuando la niebla se adhiere a los bosques y la luna se oculta tras las nubes, los conductores dicen haber visto algo más. Un camión detenido a salvo en el punto kilométrico 37, con las luces de emergencia parpadeando en la oscuridad. A su lado, dos figuras conversan. Un conductor que se salva del desastre y una mujer con un vestido de época que, después de tantos años, por fin tiene a alguien que la acompañe hasta que llegue la ayuda.